Los nahuales de la Sierra de Oaxaca, campesinos desaparecidos y el pacto que el pueblo sospecha pero no prueba. La madrugada en San Miguel de la Cumbre siempre olía a humo de leña húmeda y a tierra recién removida. Los gallos cantaban antes de que el sol asomara por detrás de las montañas de la Sierra de Oaxaca, y el eco de sus voces se mezclaba con el murmullo lejano del río, como un rezo antiguo que nadie había escrito, pero todos conocían en silencio. Aquella mañana, sin embargo, el aire se sentía distinto, pesado, como si el monte estuviera conteniendo la respiración. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos como este, nacidos de los rincones más oscuros de México. Ahora sí, volvamos a San Miguel de la Cumbre. Decían los viejos del pueblo que en esos cerros vivían los nahuales, hombres y mujeres que podían convertirse en animales para hacer trabajos de brujería, venganzas o pactos oscuros que se pagaban con sangre. La mayoría fingía no creer, pero nadie se atrevía a caminar solo después de las 9 de la noche por los senderos que llevaban al río o a las milpas más alejadas. No era solo miedo. Era respeto a lo que no se nombra en voz alta. Tomás, un campesino de manos rajadas y espalda vencida antes de los 40, siempre había escuchado esas historias con una mezcla de escepticismo y temor. Los nahuales son cuentos para asustar a los borrachos, solía decir en la cantina cuando el aguardiente le calentaba la lengua. Pero al mismo tiempo, llevaba en el cuello una medalla de San Miguel Arcángel que su abuela le había dado para que la montaña no te trague, mijo. La llevaba incluso cuando se metía al río, como si el metal pudiera detener algo que no era de este mundo. Su esposa, Marta, era diferente. Hija de campesinos y nieta de partera, respetaba las cosas que no entendía. Encendía velas por las noches, ponía una cruz de palma bendita detrás de la puerta y no dejaba que sus hijos silbaran después del atardecer. «No llames lo que no sabes responder», les repetía. Los niños se reían a veces, pero obedecían. Marta tenía la mirada de quien ha visto demasiado para su edad. La vida en el pueblo se sostenía sobre el maíz, el café y las deudas. Muchos hombres se habían ido al norte, a Estados Unidos, y las casas quedaban a medias, con paredes sin enjarre y varillas apuntando al cielo como cruz de panteón. Otros, como Tomás, resistían con lo poco que la tierra les daba, pagando al fiado en la tienda de don Evaristo y confiando en que la próxima cosecha sería mejor. Ese año, sin embargo, algo raro había empezado a pasar. Primero desapareció Julián, un muchacho de 19 años que vivía en la parte alta del pueblo. Salió una madrugada a revisar el ganado y nunca regresó. Su madre encontró el sombrero tirado junto al corral y huellas extrañas en la tierra, como si hubieran arrastrado algo pesado hacia el monte. 2 semanas después, fue Jacinta, una mujer que vendía tamales en el mercado. Dijeron que la vieron por última vez tomando el camino del río con un costal al hombro. Nadie volvió a saber de ella. La gente empezó a hablar de secuestros, de trata, de narcos usando la sierra como escondite. Otros, en voz más baja, comenzaron a decir que los nahuales estaban cobrando algo que el pueblo debía desde hacía muchos años. Cuando la tierra se cansa, llama a los suyos, murmuraba doña Aurelia, la curandera, mientras preparaba limpias con ruda y huevo para quienes no podían dormir por las noches. Tomás escuchaba todo eso con el ceño fruncido, pero lo que realmente lo preocupaba era que hacía semanas que escuchaba ruidos extraños en la milpa, pisadas pesadas, respiraciones agitadas, como si un animal enorme se moviera entre las matas de maíz. Una vez, al amanecer,
Encontró varias plantas arrancadas de raíz y las huellas de algo que no supo reconocer. Eran demasiado grandes para ser de perro, demasiado alargadas para ser de venado. Lo comentó en la cantina, y uno de los hombres, borracho, soltó una risa nerviosa. «Capaz que ya te están marcando, Tomás», dijo. «Los nahuales empiezan con sustitos, luego ya se llevan lo que quieren». Hubo risas, pero no fueron alegres. Todos sabían que detrás de cada chiste en la sierra hay un miedo que nadie quiere confesar. Esa noche, Marta soñó con un hombre sin rostro parado en la puerta de la casa. No fue un sueño cualquiera, despertó con la sensación de que alguien había estado realmente allí, respirando al otro lado de la lámina. Se levantó, caminó descalza hasta la entrada y encontró la palma bendita tirada en el suelo, como si una mano invisible la hubiera arrancado con desprecio. No dijo nada a Tomás, pero al día siguiente fue directo con doña Aurelia. La curandera la recibió en una casa de adobe impregnada de olor a copal y tabaco. Tenía las manos manchadas de años preparando remedios y los ojos claros, casi grises, que parecían ver más allá de lo que había frente a ella. «No vienes por ti», dijo antes de que Marta hablara. «Vienes por tu marido y por el pueblo». Marta sintió que las piernas se le aflojaban. «¿Qué está pasando, doña Aure? La gente se anda desapareciendo y anoche sentí que alguien estaba afuera de mi casa». La mujer suspiró, como cansada de repetir una historia que nadie quería escuchar de verdad. «Hace muchos años», empezó, «antes de que tú nacieras, hubo un trato en este pueblo. Los de arriba, los que tenían tierras y dinero, buscaron poder en otros lados. Uno de ellos, un hacendado que ya nadie recuerda por su nombre, bajó con los brujos del valle. Quería que sus cosechas nunca fallaran y que la gente del pueblo dependiera siempre de él. Le dijeron que eso se podía, pero que habría que pagar cada cierto tiempo». Marta tragó saliva. «¿Pagar con qué?» «Con vidas», respondió la curandera, sin rodeos. «De campesinos, de los más pobres, de los que nadie defiende». El silencio se hizo espeso entre las dos. Afuera, un gallo cantó a destiempo, como confundido. «Pero ese hacendado ya ni existe», protestó Marta. «La hacienda está en ruinas. ¿Por qué seguiría el trato?» Doña Aurelia tomó un puñado de sal y lo dejó caer en un plato de barro. «Los hombres mueren, los pactos no. Mientras nadie los rompa, ahí siguen, como culebras enterradas. Y cuando les toca cobrar, no preguntan de qué apellido eres, solo miran quién está más cerca de la orilla». Marta pensó en Julián, en Jacinta, en las casas a medias, en las deudas con don Evaristo. Pensó en las huellas extrañas en la milpa de su marido. «¿Y qué tiene que ver Tomás en todo esto?». La curandera la miró con una mezcla de lástima y decisión. «Tomás se está volviendo peligroso para quienes todavía se benefician del pacto. Últimamente anda hablando de juntarse con otros campesinos, de vender su café a otro comprador, de no aceptar más migajas. Eso no le conviene a los que todavía creen que la sierra es suya. Y los que mandan, hija, todavía saben a quién llamar cuando necesitan que alguien desaparezca sin dejar cuerpo». Marta sintió que el mundo se le encogía. «¿Nahuales?», susurró. Doña Aurelia asintió lentamente. «Nahuales, brujos que se hacen bestia, pero también hombres que se esconden detrás de la superstición. Unos pactan con lo que no se ve, otros simplemente aprovechan el miedo para hacer lo que quieren. El problema es que, al final, sangre es sangre, y la montaña ya huele demasiada». Marta regresó a casa con un nudo en la garganta y la certeza de que la vida que conocía estaba a punto de quebrarse. Encontró a Tomás afilando el machete bajo la sombra de un encino, con la mirada fija en la sierra. «Voy a quedarme esta noche en la milpa»,
le dijo él, sin levantar la vista. «Quiero ver qué carajos está pisando mis surcos». Ella sintió un escalofrío. «No vayas solo, Tomás. Lleva a alguien. Háblale a tu hermano, a don Candelario». Él negó con la cabeza. «Si voy con más gente, van a decir que andamos buscando pleito. Además, no le tengo miedo a un animal. Para eso es el machete». Marta se mordió los labios. No podía contarle todo lo que había escuchado con doña Aurelia sin parecer loca o sin hundirlo en un miedo que pudiera paralizarlo. Pero tampoco podía dejarlo ir así, pensando que solo se trataba de un simple ladrón de milpa. «Entonces llévate esto», dijo, quitándose la medalla de San Miguel y colgándosela a él en el cuello. «Si la montaña te quiere, que negocie con el santo primero». Tomás sonrió apenas, enternecido. «Te juro que mañana temprano estoy de regreso, y si no encuentro nada, te invito a un café en la fonda de la plaza», bromeó. Marta quiso creerle. Quiso que todo aquello fueran exageraciones de viejos y cuentos de fogata. Pero cuando el sol se fue escondiendo detrás de los cerros y el canto de los grillos llenó la noche, sintió que algo en el aire empezaba a cambiar. Como si la sierra por fin estuviera dispuesta a cobrar una deuda que ya había esperado demasiado. Tomás salió de la casa poco antes de que cayera la noche, con el machete colgado al cinturón y una lámpara de mano que apenas iluminaba un círculo amarillento frente a sus pasos. Marta lo vio alejarse por el sendero que llevaba a la milpa, la silueta recortada contra el último resplandor naranja del cielo. Cuando desapareció tras una curva, sintió que algo dentro de ella también se oscurecía. El viento cambió de dirección y trajo el olor frío de la sierra, mezclado con humo y humedad. Desde la puerta, Marta alcanzaba a escuchar el ladrido inquieto de los perros del pueblo, como si hubieran olido algo que los humanos todavía no percibían. Cerró el cerrojo. Puso una silla atravesada bajo la manija, un gesto heredado de su madre, y fue a encender una vela frente a la imagen descolorida de la Virgen de Juquila. «Que lo cubras, madre», murmuró, «que si la montaña cobra, no lo escoja a él». Se sentó un momento en el borde de la cama, intentando calmar el temblor de sus manos. Los niños dormían en el cuarto contiguo, ajenos al peso que colgaba del aire. Se preguntó si debía haber insistido más, impedido de algún modo que Tomás se fuera. Pero en la sierra, un hombre que no defiende su milpa siente que ya no es hombre, y ella lo sabía. Lo que no sabía era si esa noche iba a pelear contra un ladrón, una bestia o algo más viejo que el propio pueblo. Mientras tanto, Tomás avanzaba por entre el monte con paso decidido, aunque cada crujido de rama bajo sus botas le hacía apretar más fuerte la lámpara. El sendero a la milpa lo conocía de memoria. Lo había recorrido desde niño, primero siguiendo a su padre, luego guiando a sus propios hijos durante las cosechas. Sin embargo, esa noche el camino parecía distinto, más angosto, como si los árboles se hubieran acercado un poco para observarlo mejor. A lo lejos, un tecolote ululó, y Tomás escupió al suelo por puro reflejo, como le habían enseñado de pequeño. «No me vengas a anunciar nada», murmuró, «ya bastante tengo». Al llegar a la orilla de la milpa, apagó la lámpara y se quedó un momento en silencio, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. La luna apenas se veía entre las nubes que corrían rápido, como apuradas por el viento alto de la sierra. Las matas de maíz se mecían suavemente, murmurando secretos entre hojas y espigas. Tomás aferró el machete, sintiendo el metal frío en la palma. Se acomodó detrás de un tronco grueso, desde donde tenía buena vista de los surcos. Había calculado el lugar exacto, donde semanas atrás había encontrado las huellas extrañas. Ahí se sentó, la espalda apoyada en la corteza áspera, con la medalla de San Miguel colgándole en el pecho.
El silencio era tan denso que podía escuchar sus propios latidos. Pasó una hora, luego otra. Los grillos cantaban en coro, y alguna luciérnaga cruzaba la oscuridad dejando un trazo verde de luz mínima. Tomás empezó a sentir el peso del cansancio en los párpados, el cuerpo reclamándole la jornada de trabajo. Ya estaba a punto de pensar que esa vigilancia nocturna era una ridiculez cuando algo cambió. El canto de los grillos se cortó de golpe. No fue que bajara de volumen. Se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible sobre el sonido. Tomás se enderezó, alerta. El aire se volvió frío, tan frío que vio salir vapor de su boca al respirar. Pensó que quizás una nube más pesada había tapado la luna, pero al mirar hacia arriba vio el mismo cielo grisáceo de antes. El cambio venía de otro lado. Primero escuchó las pisadas, lentas, pesadas, hundiendo la tierra con cada paso. No venían del camino, sino del monte, desde una zona donde las piedras formaban una pequeña cañada. Tomás entrecerró los ojos, intentando distinguir alguna silueta entre la maleza. Lo que vio le heló la sangre. Un par de ojos amarillos lo observaba desde la oscuridad, a la altura de un hombre, pero demasiado brillantes, demasiado fijos. No parpadeaban, no se movían, solo estaban allí, clavados en él. Tomás apretó el mango del machete. —¿Quién anda? —gritó con la voz más firme de lo que se sentía. —Esto es terreno ajeno, cabrón. ¡Habla! Los ojos no respondieron. En cambio, algo empezó a salir de la sombra. Primero una cabeza alargada, luego un lomo cubierto de pelo oscuro y grueso. Parecía un perro, pero demasiado grande, como del tamaño de un becerro. Las orejas puntiagudas, el hocico largo, los colmillos marcados en una boca que se abrió en un gruñido bajo que más parecía un quejido humano contenido. Tomás dio un paso atrás, involuntario. El animal, si es que lo era, avanzó un poco más. Sus patas dejaban huellas profundas en la tierra húmeda. La medalla en el pecho de Tomás se movió con el temblor de su respiración. Por un momento pensó en correr, pero la vergüenza de imaginar el relato después, en la cantina, lo clavó al suelo. «Si eres animal, aquí mando yo», dijo alzando el machete. «Y si no lo eres, más vale que te acuerdes que también sangras». La criatura inclinó la cabeza como si hubiera entendido. Luego, ante los ojos atónitos de Tomás, comenzó a erguirse lentamente, apoyando primero las patas traseras, luego estirando la espalda hasta quedar a medias en una postura imposible entre bestia y hombre. La piel del cuello se contrajo. El pelaje pareció replegarse en algunas zonas, dejando ver parches de carne más clara. Y entonces habló. «¿Para qué vienes, Tomás?», preguntó una voz ronca, distorsionada, pero claramente humana. Él sintió que la cordura se le resquebrajaba por dentro. Todo lo que había despreciado como cuentos de viejos se le vino encima de golpe. «Vengo a cuidar lo mío», respondió sin bajar el machete. «Lo que me da de comer, el nahual», porque ya no podía llamar de otro modo a lo que tenía enfrente. Soltó una especie de risa que sonó como un ladrido ahogado. «Lo que te da de comer no es tuyo», dijo. «Nunca lo ha sido. Ustedes solo se creen dueños de la tierra porque alguien se los dejó pensar. Pero los que mandan pactaron hace tiempo, ¿no lo sabes?» Tomás tragó saliva. Las palabras de doña Aurelia, contadas por Marta, se atravesaron en su mente. Pactos, deudas, sangre. «Si tienes cuentas, arréglalas con ellos», escupió. «Nosotros solo trabajamos, no somos moneda de pago». Los ojos amarillos centellearon. «Es que ustedes son lo más fácil de cobrar», respondió el nahual. «Nadie reclama a los pobres, nadie busca a los que se pierden en el monte. Son como piedras que la lluvia arrastra barranca abajo».
Tomás sintió rabia, una rabia vieja, acumulada de años de humillaciones, de salarios miserables, de promesas rotas por patrones con apellidos largos. «Entonces ven por mí de una vez», dijo. «Pero te juro que antes de que me lleves, te voy a abrir en canal». El nahual dio otro paso hacia adelante y Tomás vio que en la pata delantera izquierda, o mano, ya no lo sabía, colgaba algo que lo hizo dudar. Un rosario de cuentas negras, cruz sencilla de madera. Lo había visto antes, en el cuello de alguien. «Julián», susurró sin querer. La criatura inclinó la cabeza. «Julián se fue hace semanas», respondió. «Pero dejó sus cosas. Los muertos dejan siempre algo, un objeto, un miedo, un secreto. Nada se pierde del todo, ni siquiera los pactos». Tomás sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. No supo cuánto tiempo estuvo allí enfrentando aquella figura imposible. Lo siguiente que recordaría días después sería un zumbido intenso en los oídos, como de abejas enfurecidas, y luego un vacío oscuro que le tragó los sentidos. Marta despertó de golpe, sin recordar en qué momento se había quedado dormida junto a la vela. La llama titilaba, casi consumida, y en la calle un perro aullaba con un tono tan agudo que parecía lamento humano. Se levantó sobresaltada, miró el reloj viejo colgado en la pared. Eran casi las 3 de la madrugada. El lado de la cama de Tomás seguía vacío. El miedo se convirtió en acción, se calzó las sandalias, agarró una linterna pequeña y salió, ignorando el frío que le cortó la cara en cuanto abrió la puerta. El pueblo dormía, pero no del todo. En algunas casas una rendija de luz se filtraba entre las cortinas. No era raro. Desde los primeros desaparecidos, muchos habían perdido la costumbre de dormir de un tirón. Marta caminó a paso rápido hacia el sendero de la milpa. Cada sombra le parecía más larga, cada árbol más cercano. Una parte de ella sabía que era una locura ir sola a buscar a Tomás en medio de la noche, pero otra parte, más poderosa, no soportaba la idea de quedarse en casa esperando noticias que tal vez nunca llegarían. Al llegar a la entrada de la milpa, vio algo brillar en el suelo. Se agachó, temblando, y recogió la medalla de San Miguel. El cordón estaba roto. ¡No! La palabra salió como un gemido. Alzó la lámpara y enfocó hacia el interior de los surcos. Al principio solo vio maíz y tierra. Luego distinguió algo más. Marcas profundas en el suelo, como si varias personas hubieran forcejeado allí. Huellas de botas y otras más raras, alargadas, que se cruzaban en múltiples direcciones, perdiéndose hacia el monte. «Tomás», susurró. «Tomás, respóndeme». El eco de su voz pareció tragado por la noche. Avanzó un poco más hasta que un sonido la detuvo en seco. Un leve quejido, casi un suspiro. Vino de la derecha, donde las matas estaban tumbadas. Se acercó con el corazón en la boca y encontró un bulto en el suelo. Era Tomás. Estaba boca arriba, los ojos abiertos, pero la mirada perdida en algún punto más allá de las estrellas. Tenía la camisa rota a la altura del pecho, como si algo hubiera intentado arrancársela. No sangraba, pero respiraba con dificultad, como si hubiera corrido durante horas. Marta se arrodilló a su lado, las lágrimas nublándole la vista. «Tomás», le sacudió suavemente. «Soy yo, Marta. Respóndeme». Él pestañeó, una vez, lento. Luego enfocó su mirada en ella, como si viniera regresando de un lugar muy lejano. «No eres tú la que me preocupa», murmuró. «Es lo que viene». Marta sintió un escalofrío. «¿Qué viste?», preguntó, sin saber si quería realmente la respuesta. Tomás cerró los ojos un momento, como si juntar las palabras le costara un esfuerzo físico. «Vi al monte despierto», dijo al fin. «Vi ojos que no se cierran, y escuché nombres, nuestros nombres, como si alguien estuviera leyendo una lista larga,
muy larga. Marta apretó la medalla rota en su mano. «Tenemos que irnos de aquí», susurró. «Tenemos que sacar a los niños del pueblo». Tomás negó con la cabeza, con una calma que no encajaba con el temblor de su cuerpo. «No sirve de nada correr si la deuda es con el pueblo», respondió. «Aunque nos vayamos, otros van a ocupar nuestro lugar en la lista». La idea de huir se deshizo en la mente de Marta como papel mojado. Lo ayudó a levantarse, pasando su brazo por encima de su hombro, y juntos comenzaron a caminar de regreso a casa. Cada paso se sentía pesado, no solo por el cansancio, sino por la certeza de que, a partir de esa noche, ya nada iba a ser igual. Al llegar al pueblo, vieron una silueta parada frente a su casa. Era doña Aurelia, con un rebozo oscuro y una vela encendida en la mano. La llama no se apagaba a pesar del viento. «Ya se juntaron los hilos», dijo la curandera, mirándolos con gravedad. Ahora sí empezó la cuenta regresiva. Marta frunció el ceño. «¿Cuenta regresiva para qué?» Doña Aurelia alzó la vista hacia la sierra, cuyas sombras parecían más densas que nunca. «Para que el pueblo decida si sigue pagando con vidas, o si al fin rompe el pacto, cueste lo que cueste». Tomás sintió que el peso del machete a su lado ya no era suficiente. Por primera vez en su vida, entendió que la lucha no era solo por la milpa ni por el precio del café. Era por algo más grande, más viejo y más oscuro que cualquier deudor o patrón. Y él, campesino que jamás había salido de la sierra, estaba parado justo en medio de esa batalla. Esa madrugada, mientras el primer gallo cantaba antes de tiempo, San Miguel de la Cumbre despertó a una realidad que llevaba generaciones evitando mirar de frente. Las desapariciones ya no eran casos aislados. Eran la firma de un pacto antiguo que por fin reclamaba atención. Y en algún lugar de la montaña, los nahuales, sean hombres, bestias o ambas cosas, se preparaban para la siguiente jugada. Porque cuando el pueblo empieza a hacer preguntas, los que se benefician del silencio no se quedan de brazos cruzados. Y Tomás, sin saberlo del todo, acababa de convertirse en el hombre que podía inclinar la balanza, o en el siguiente nombre de la lista. El sol salió pálido sobre San Miguel de la Cumbre, como si también estuviera cansado. Tomás no durmió nada. Se había quedado sentado en una silla junto a la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos, repasando una y otra vez lo que había visto en la milpa. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquellos ojos amarillos y del cuerpo imposible del nahual regresaba con más fuerza. Marta, en cambio, se movía por la casa con una energía nerviosa, como si hacer cosas la ayudara a no pensar. Encendió el fogón, puso a calentar café, preparó tortillas. Miraba cada tanto hacia la puerta, esperando que alguien tocara con alguna noticia. Otra desaparición, algún rumor nuevo, cualquier cosa que confirmara que lo de la noche anterior no había sido solo una pesadilla privada, sino un síntoma de algo que el pueblo entero estaba por enfrentar. Los niños despertaron y al ver el rostro de su padre, se quedaron callados. Tomás solía bromear con ellos en las mañanas, hacerles cosquillas, preguntarles si querían cambiar de escuela por una chamba en la milpa. Ese día apenas logró esbozar una sonrisa torpe. «Papá está cansado», dijo Marta adelantándose. «Tuvo que vigilar la milpa porque unos animales se la andan comiendo». Los pequeños asintieron, acostumbrados a que los adultos les dieran medias verdades. En los pueblos, los niños aprenden pronto a leer lo que no se dice. Cuando por fin salieron rumbo a la escuela, Marta cerró la puerta y se giró hacia Tomás. «No podemos quedarnos callados», soltó sin rodeos. «Si tú viste algo, otros también pueden haber visto. Las desapariciones no empezaron ayer». Tomás se pasó la mano por la cara. «¿Y a quién le vamos a contar?», preguntó.
¿A la policía que tarda semanas en subir? ¿A las autoridades del pueblo, que se la pasan en reuniones con los mismos que nos pagan una miseria por el café? Todos dicen que algo raro pasa, pero nadie quiere ponerle nombre. Entonces vamos a empezar por donde sí nos van a escuchar, propuso Marta. La iglesia. El padre Lázaro conoce a todos, sabe quién entra y quién sale, quién llora por un desaparecido y quién guarda silencio cuando dicen nahuales. Tomás dudó. Había desarrollado una relación ambigua con la iglesia. Iba a misa de vez en cuando, más por costumbre que por fe, y le molestaba que en cada homilía hablaran de resignación y premio en el cielo. Mientras en la tierra los poderosos seguían haciendo lo que querían. Pero sabía también que el padre Lázaro había apoyado familias en las peores épocas de hambre, organizando despensas y presionando al municipio para que no se olvidara del pueblo. Está bien, cedió. Vamos con él, pero yo quiero hablar también con los otros campesinos. Si nos están usando como pago, tenemos que dejar de ser tan mansos. Marta asintió. Primero el padre, luego la gente. La iglesia de San Miguel era pequeña, de adobe y techo de teja, con una torre baja donde una campana vieja se quejaba cada vez que la jalaban. El atrio tenía una cruz de madera ennegrecida por los años y velas olvidadas que se derretían al sol. Cuando Tomás y Marta llegaron, encontraron al padre Lázaro barriendo hojas secas, con la sotana arremangada y el cabello canoso pegado a la frente por el sudor. «Buenos días. Padre», saludó Marta. Él levantó la mirada, sorprendido. «Marta, Tomás, ¿qué hacen aquí tan temprano?», preguntó, apoyando la escoba. «¿Todo bien con los niños?». Tomás intercambió una mirada rápida con su esposa. «Con los niños sí», respondió. «Con el pueblo, quién sabe». El sacerdote frunció el ceño. No era hombre de rodeos tampoco. «Pasen al despacho», dijo. Me preocupa ese tono. El despacho parroquial era un cuarto pequeño con olor a papel viejo y humedad. Había un crucifijo torcido en la pared y un librero con Biblias gastadas y flores de plástico descoloridas. El padre cerró la puerta y se sentó frente a ellos. «Ahora sí, cuéntenme». Tomás respiró hondo y relató lo sucedido la noche anterior. No adornó ni suavizó nada. Habló de la milpa, de los ojos en la oscuridad, de la criatura que se erguía entre bestia y hombre, de la voz que mencionó pactos y listas. Mientras lo escuchaba, el padre Lázaro mantenía las manos entrelazadas, los dedos apretados hasta ponerse blancos. Cuando Tomás terminó, el silencio se hizo grueso. «Sé lo que parece, padre», dijo, casi disculpándose. «Si quiere llámeme borracho, cansado, loco, pero yo sé lo que vi». El sacerdote negó con la cabeza. «No voy a llamarte loco», respondió. «No después de lo que he escuchado desde que llegué a esta parroquia». Marta se inclinó hacia adelante. «¿Ha escuchado cosas así?». El padre suspiró. «He escuchado susurros durante años, viejas que vienen a confesarse llorando porque sueñan con hombres convertidos en animales que les exigen dejar algo en el monte, campesinos que hablan de sombras que los persiguen en las veredas, gente que asegura haber visto a sus muertos caminando junto a la barranca. Siempre que pregunto más, se quedan callados. Dicen que es cosa de nahuales y que no se debe hablar de eso delante del padre». Tomás apretó la mandíbula. «Pero usted es el único que tiene valor para nombrarlo en voz alta», dijo. «Nahuales, pactos, alguien está cobrando una deuda». Los ojos del sacerdote brillaron con una mezcla de miedo y determinación. «Hace unos años», contó, «llegó a esta parroquia un hombre de la ciudad, un investigador», eso dijo. «Quería revisar unos libros parroquiales viejos de la época de la hacienda. Le di permiso, como a cualquiera, pero se quedó más tiempo del normal, tomando notas, copiando apellidos. Un día me dijo algo que no he podido sacar de la cabeza.
Padre, aquí hubo acuerdos que no se firmaron con tinta. Luego se fue. A los 3 días, desapareció un campesino. Marta sintió un cosquilleo en la nuca. ¿Nunca volvió ese investigador? No, respondió el padre. Ni supe más de él. Busqué el número que dejó. Nadie contestó. Cuando pregunté a las autoridades municipales, me dijeron que no había ninguna denuncia de desaparición con ese nombre, como si se lo hubiera tragado la tierra. Tomás golpeó suavemente la mesa con el puño. Entonces, no somos los primeros en acercarnos a algo que algunos quieren escondido, dijo. Y siempre que alguien se acerca demasiado, el monte se lo traga. El sacerdote asintió, resignado. El problema, Tomás, es que aquí no es solo cosa de superstición. Hay gente de carne y hueso aprovechando el miedo al nahual para mover cosas en la oscuridad. Camionetas que suben de noche, luces a la orilla del río, rumores de fosas en los linderos de las antiguas tierras de la hacienda. ¿Y quiénes son esa gente?, preguntó Marta. El padre dudó. Miró hacia la ventana, como si temiera que alguien estuviera escuchando desde afuera. Los mismos que compran el café barato, que prestan dinero con intereses que nunca terminan, que financian las campañas políticas en el municipio, dijo al fin. Apellidos que se repiten en todos los recibos. Tomás sintió que la rabia volvía a hervir en su estómago. Los bien vestidos, murmuró, los que hablan de progreso en las reuniones y nos dejan sin tierra en los papeles. Si ellos tienen trato con brujos o con lo que sea, no lo hacen en la plaza, padre. Lo hacen en la sierra, de noche. Marta se llevó la mano al pecho. Entonces no basta con rezar, dijo. Tenemos que investigar quién se beneficia de estos miedos. El padre Lázaro los miró con un respeto nuevo. No soy policía ni periodista, reconoció. Pero tengo algo que ustedes no. Acceso a las historias viejas del pueblo, los libros, los registros, los nombres de quienes dominaban estas tierras cuando empezó todo. Si quieren seguir este camino, sepan que los van a observar, que cada pregunta que hagan será vista como una falta de respeto al orden. Pero si aún así quieren, yo los acompaño. Tomás miró a Marta. En sus ojos vio el mismo temor que sentía él, pero también una firmeza que lo sostuvo. «Ya estamos metidos hasta el cuello», respondió Tomás. «Si nos quedamos callados, igual nos toca en la lista. Prefiero morir sabiendo por qué». El sacerdote cerró los ojos un instante, como quien acepta un sacrificio. «Entonces empezaremos por la hacienda», dijo, «y por los apellidos que aún siguen pesando en estas montañas». La antigua hacienda de San Miguel de la Cumbre quedaba a unos cuantos kilómetros del pueblo, pero el camino parecía más largo por el estado de abandono. Las paredes derechas que se veían desde lejos engañaban. Al acercarse se notaban las grietas, las tejas caídas, los arcos vencidos por décadas de lluvia. El padre Lázaro había conseguido las llaves años atrás, cuando el último descendiente del hacendado decidió que no valía la pena invertir en convertirla en hotel rural. Aquí se firmaban contratos y se hacían bautizos, explicó mientras avanzaban. Todo pasaba por la casa grande, lo visible y lo que se ocultaba. Tomás miraba alrededor con una mezcla de curiosidad y recelo. Sentía que cada ladrillo lo observaba. Mi abuelo decía que quien cruzaba estas puertas sin permiso soñaba con sombras varias noches, comentó. Yo pensé que exageraba. Marta iba en silencio, tocando con la punta de los dedos los muros fríos. Imaginaba a los peones alineados, a las mujeres cargando canastas, a los patrones con sombreros blancos dando órdenes desde el corredor. En ese lugar se había sembrado una jerarquía que, de algún modo, seguía viva. Entraron al salón principal. El techo alto dejaba ver vigas de madera ennegrecida.
Había retratos descoloridos, apenas distinguibles, de hombres con bigotes y mujeres con vestidos largos. En una esquina, un escritorio carcomido por la humedad guardaba todavía algunos cajones cerrados. Aquí fue donde el investigador pasó más tiempo, recordó el padre. Revisaba libros, libretas, recibos. No sé qué encontró, pero se veía cada vez más preocupado. Tomás se acercó al escritorio. Forzó uno de los cajones. Estaba atorado, pero cedió con un crujido. Dentro encontró un montón de papeles amarillentos atados con un cordel. Los colocó sobre la superficie y empezó a revisarlos con cuidado. «Son listas», dijo, frunciendo el ceño. «De peones, de familias, de parcelas». Marta señaló una columna a la derecha. «Mira los números», indicó. «Aquí dice toneladas de maíz, y aquí diezmo. Pero esta otra columna...» El padre se acercó. «Contribución especial», leyó en voz alta. «Y no está en dinero ni en producto. Son marcas, cruces. Algunos nombres tienen una cruz, otros dos, otros ninguna». Tomás pasó la yema del dedo sobre uno de los nombres marcados con 3 cruces. «Mi bisabuelo», susurró. «Pedro Santiago. Él desapareció en el monte, eso siempre nos dijeron. Que se había ido a buscar trabajo a otra parte y nunca volvió». Marta sintió un escalofrío. «Aquí dice cumplido», añadió señalando una anotación a lápiz junto a varias de las cruces. El padre Lázaro tragó saliva. «Esto no es solo un registro de trabajo», dijo. «Es una contabilidad de otra cosa, como si estuvieran llevando cuenta de entregas». Tomás levantó la vista, los ojos encendidos. «Vidas», murmuró. «Están contando vidas». En el fondo del cajón, Marta encontró un sobre distinto, más reciente, con el papel menos amarillento. Lo abrió. Dentro había una carta sin remitente claro, solo un membrete con el nombre de una empresa de café de exportación que todos en el pueblo conocían, Sierra Fina S.A.D.C.B. Leyó en voz alta. «Nos complace confirmar la continuidad de los acuerdos establecidos con su honorable familia desde generaciones pasadas. Gracias a estos entendimientos, la producción se ha mantenido estable y la región sigue siendo un punto estratégico para nuestras operaciones. Confiamos en que, como siempre, se cumplirán las condiciones pactadas, tanto en lo visible como en lo que no se escribe. Atentamente». Se detuvo buscando el nombre. «Aquí está borrado. Alguien había pasado tinta negra sobre la firma». Tomás apretó los dientes. «Entonces el pacto sigue vivo», dijo. «Los de antes hicieron trato con brujos. Los de ahora lo disfrazan de acuerdo comercial. Y mientras tanto, los campesinos seguimos siendo números en una lista». El padre Lázaro cerró los ojos, asqueado. «Y los nahuales son los cobradores», añadió. «O la máscara perfecta para esconder manos humanas». De pronto escucharon un ruido en el corredor, un golpe seco, como de puerta al cerrarse. Los 3 se miraron tensos. «No hay nadie más aquí», susurró el sacerdote. «Yo mismo cerré el portón». Tomás tomó el machete por instinto. La hoja brilló opaca en la penumbra. «No estamos solos», dijo. Unos pasos lentos, arrastrados, se acercaron desde el pasillo. Marta sintió el corazón en la garganta. Una sombra se proyectó en la pared, alargada, con una forma que al principio pudo parecer humana, hasta que se curvó en un ángulo imposible, como si la columna vertebral se hubiera doblado hacia atrás. «No era buena idea venir sin avisar», susurró una voz grave que parecía salir de la pared misma. «En este lugar hasta los ladrillos escuchan». La sombra se detuvo en el umbral del salón. Poco a poco, la figura se hizo visible. Era un hombre alto, de piel curtida, vestido con una chamarra de mezclilla gastada y botas embarradas. Tenía la barba descuidada y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. Sin embargo, lo que llamaba la atención eran sus ojos,
demasiado claros para la región, con un brillo extraño que a Tomás no le costó reconocer. «Usted es...» empezó el campesino. El hombre sonrió, sin alegría. «Para ustedes, soy solo un empleado de Sierra Fina», dijo. «El que viene cada temporada a negociar el precio del café, el que lleva y trae mensajes de la ciudad. Pero en la sierra me conocen con otro nombre». Marta sintió que la piel se le erizaba. «¿Nahual?», aventuró. El hombre soltó una risa baja. «Nahual, brujo, cobrador, intermediario. Las etiquetas les sirven a ustedes, no a mí», respondió. «Yo solo cumplo lo que se acordó hace mucho tiempo. Ustedes siembran, otros se enriquecen, y de vez en cuando la montaña cobra. Así se ha mantenido el equilibrio». Tomás dio un paso adelante, el machete firme. «¿Equilibrio?», escupió. «Han desaparecido muchachos, mujeres, campesinos. Eso es equilibrio para ustedes». El hombre lo miró con una mezcla de burla y lástima. «Equilibrio no es justicia», dijo. «Es que las cosas sigan moviéndose. Para que unos suban, otros tienen que bajar. ¿O creías que los milagros económicos venían nomás de la lluvia?». Marta sintió ganas de gritar. El padre Lázaro se puso de pie, en un gesto que mezclaba autoridad moral y temblor físico. «Lo que están haciendo es pecado», dijo. «No solo ante Dios, sino ante cualquier conciencia. Están usando el miedo a lo sobrenatural para encubrir crímenes». El hombre lo miró con calma. «Padre, en estos pueblos creen más en los nahuales que en el infierno que usted predica», respondió. «El miedo a lo que sale de noche es más efectivo que cualquier sermón, y al final los muertos no hablan. ¿O sí?». En ese instante, un viento helado recorrió el salón. Las hojas de los papeles se levantaron, temblorosas. Tomás sintió, por un segundo, el mismo zumbido en los oídos que había escuchado en la milpa. Vio, a espaldas del hombre, una sombra enorme que parecía desdoblarse del cuerpo, como si éste fuera solo una carcasa. «No estás solo», dijo Tomás, más para sí mismo que para los demás. El hombre inclinó la cabeza. «Nunca lo estoy», confirmó. «Cuando el pacto se hizo, no fue solo entre hombres, y romperlo no es tan simple como quemar papeles o denunciar a una empresa». Marta apretó los puños. «Entonces, ¿qué hay que hacer para romperlo?», preguntó. «Porque alguien en este pueblo ya está cansado de pagar con la vida de los suyos». El hombre la miró con interés, como si por fin alguien hubiera formulado la pregunta que llevaba años esperando. «Romper un pacto de sangre requiere sangre», dijo, «pero no de los de siempre, no de los que ustedes llamarían nadie. Requiere que alguien del lado que manda esté dispuesto a pagar el precio». El padre Lázaro frunció el ceño. «¿Un sacrificio?». «Una renuncia», corrigió el hombre. «Que uno de los suyos se ponga en medio, rompa la cadena y acepte las consecuencias. Porque los de allá arriba solo entienden cuando pierden algo que les duele. Un apellido, una herencia, una vida». Tomás sintió una idea formarse, aún borrosa. «¿Y si nadie de ellos está dispuesto?», preguntó. El hombre sonrió de lado. «Entonces el pacto seguirá, y tú, Tomás, solo habrás ganado un lugar más alto en la lista». Hubo un silencio cargado. Luego, el hombre dio un paso atrás. «Consideren esto un aviso», añadió. «Han hurgado donde no se les llamó. Eso siempre tiene consecuencias. Pero también abre puertas. Depende de ustedes por cuál cruzan». Se giró y salió por el corredor. Cuando Tomás corrió tras él, lo encontró vacío. Ni pasos, ni sombra, ni ruido de motor. Solo el viento colándose por las rendijas y un olor leve a tierra mojada y pelo de animal. Regresó al salón, con el corazón acelerado. «Tenemos dos frentes», dijo, mirando a Marta y al padre. «El de los hombres y el de lo que no son hombres. Si queremos romper esto,
Vamos a necesitar aliados en los dos. El padre Lázaro se llevó la mano al pecho, donde colgaba una pequeña cruz de madera. «Yo puedo hablar con la gente», ofreció, «convencerlos de que ya no se queden callados, de que no vendan barato su miedo. Pero alguien tiene que enfrentarse a los apellidos, a Sierra Fina, a los que no creen en nahuales, pero los usan». Marta respiró hondo. «Yo conozco a alguien», dijo. «Mi prima Leti se fue a la ciudad y trabaja en una organización que investiga empresas. Siempre dice que algún día va a destapar lo que hacen con los pueblos. A lo mejor llegó ese día». Tomás la miró con sorpresa. «¿Por qué nunca me habías contado eso?» «Porque pensé que nunca nos iba a tocar algo tan grande», respondió. «Siempre creí que nuestros problemas se quedaban aquí, entre la milpa y la tienda de don Evaristo. Pero si los que nos compran el café también están metidos en pacto, entonces necesitamos ojos de fuera». El padre asintió. «Tráela», dijo, «o ve con ella, pero háganlo rápido. Si el cobrador vino a advertir, es porque ya decidieron acelerar la cuenta». Tomás miró de nuevo las listas en el escritorio, los nombres marcados con cruces, la palabra cumplido, junto a algunos. Luego pensó en Julián, en Jacinta, en su bisabuelo Pedro, en el investigador desaparecido, todos piezas de un engranaje que nunca habían consentido en formar parte. «Entonces vamos a hacer algo que nadie ha hecho en este pueblo», dijo con voz firme. «Decir que no. No a la deuda que no firmamos, no a los desaparecidos que se tragan en silencio, no al miedo que usan contra nosotros. Si el precio de romper el pacto es alto, que se reparta, que no solo se cobre abajo». Marta lo miró con orgullo y terror a la vez. Sabía que esa decisión era como encender una fogata en medio de un monte seco. Podía iluminar el camino, o quemarlos a todos. Fuera de la hacienda, la sierra de Oaxaca seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Algo se había movido en la oscuridad, algo antiguo, incómodo, irritado. Por primera vez en generaciones, un campesino no solo había visto al cobrador del pacto, le había dicho que no estaba dispuesto a seguir pagando igual. Y los nahuales, en algún rincón del monte, volvieron la cabeza hacia San Miguel de la Cumbre, atentos, porque cuando un pueblo empieza a despertar, los que se alimentan de su sueño sienten el hambre cambiar de sabor. Después de salir de la hacienda, el mundo parecía diferente para Tomás y Marta. Ya no eran solo campesinos preocupados por la cosecha. Sabían que sus vidas estaban cruzadas por una línea invisible que venía desde tiempos de hacendados y brujos, y que seguía viva en contratos modernos y en criaturas que caminaban entre surcos de maíz. Esa misma tarde, Marta se sentó frente al viejo celular que guardaba en un cajón, el que solo encendía para hablar con su prima Leticia, la que se había ido a la ciudad años atrás. Miró la pantalla un momento como si estuviera a punto de invocar algo más peligroso que cualquier nahual, y marcó. La señal iba y venía, pero al tercer intento una voz conocida contestó. «Marta, ¿todo bien allá arriba?» Marta tragó saliva. «Todo mal, Leti», respondió. «Y por eso te llamo». En pocos minutos le resumió lo imposible. Las desapariciones, los rumores de nahuales, la visita a la hacienda, las listas con cruces, la carta de Sierra Fina, el hombre de ojos claros que se presentaba como empleado, pero que llevaba sombras pegadas a la espalda. Del otro lado de la línea, Leticia escuchó sin interrumpir, como quien sabe que hay cosas que es mejor dejar salir de golpe. «Mira», dijo al final, «lo que me cuentas suena a mezcla de brujería y de negocio sucio, y en esta organización donde trabajo no creen en nahuales, pero sí en empresas que se pasan de la raya. Si tienes copias de esos papeles, de la carta, de las listas, puedo mover algo. No es rápido, y menos contra una empresa grande, pero es un comienzo». «No tenemos copiadora», respondió Marta,
Pero Tomás puede tomar fotos con el celular del padre Lázaro. Él confía en nosotros. Háganlo, insistió Leticia. Y otra cosa, nadie allá debe saber que están hablando conmigo. Si Sierra Fina tiene gente en el pueblo, los primeros que van a querer callar son a los que juntan pruebas. Marta sintió un nudo en el pecho. Ya vinieron a avisarnos, dijo. Uno de ellos, o algo de ellos, apareció en la hacienda. Dijo que meter la nariz trae consecuencias. Del otro lado se hizo un silencio tenso. Entonces escucha bien, dijo Leticia bajando la voz. Ustedes allá van a tener que hacer ruido de otro tipo. No solo esperar a que desde la ciudad se destape algo. Vayan juntando testimonios, nombres de desaparecidos, años, lugares. Si el pueblo habla, no van a poder tirar de locos a todos. Y si a alguien le pasa algo después de hablar, eso mismo será prueba. Aquí la gente tiene más miedo que rabia, admitió Marta. Pero supongo que ya es hora de cambiar eso. Marta, añadió Leticia antes de colgar, si se sienten en peligro, me lo dices. No te hagas la fuerte. Estos de arriba no juegan limpio. Los de abajo tampoco tenemos ya nada que perder, respondió ella. Colgó y se quedó mirando el aparato apagado, como si fuera otro tipo de pacto. Uno con la ciudad, con un mundo que nunca había prestado atención a la sierra. Hasta ahora. Esa noche, el padre Lázaro organizó lo que llamó, con delicadeza, una reunión comunitaria en el atrio de la iglesia. No puso cartel ni hizo anuncio formal, pero el rumor corrió rápido. El padre va a hablar de los desaparecidos. Eso bastó para que, al caer la tarde, varias familias se acercaran, algunas con velas, otras con fotos enmarcadas, la mayoría con el miedo pegado a la piel. Tomás y Marta se colocaron al frente, junto al sacerdote. Doña Aurelia estaba a un lado, con el rebozo oscuro y una mirada que medía el aire. Los murmullos llenaban el espacio como un enjambre contenido. El padre levantó la mano. «Hermanos», empezó, «hace años que nuestro pueblo vive con una sombra encima. Antes se le llamaba leyenda, nahuales, castigo del monte. Luego empezaron a decir crimen, secuestro, desapariciones. Hoy ya no podemos fingir que no sabemos nada. Hoy tenemos nombres, fechas, rastros». Un murmullo aprobatorio recorrió la gente. Algunas mujeres apretaron las fotos que llevaban. «Tomás y Marta han visto cosas», continuó, «pero no están aquí para asustarnos, sino para decir algo que no se había dicho, que ya no quieren que la cuenta la sigan pagando siempre los mismos». Tomás dio un paso al frente. Sentía las rodillas flojas, pero la rabia lo sostenía. «Yo no vengo a contar cuentos», dijo. «Vengo a decirles que, si seguimos callados, se van a llevar a otros hijos, a otras hijas, a otros padres. He visto con mis ojos lo que anda en la sierra, y he visto también papeles que muestran cómo desde hace generaciones nos apuntan como si fuéramos ganado. Nahuales o no, hay gente con nombre y apellido que se beneficia de que tengamos miedo». Desde el fondo, una voz temblorosa se alzó. «¿Y qué gana uno hablando, Tomás?», preguntó un campesino mayor. «Si ellos quieren, nos desaparecen y dicen que nos fuimos al norte». «Gana no morir en pedazos», respondió Tomás. «Porque ya nos están desapareciendo de poquito, la tierra que nos quitan, el precio que nos bajan, los hijos que se van porque aquí no hay nada. Esto no es vida. Hablar es arriesgarse, sí, pero quedarse callado también mata, no más que más despacio». Una mujer alzó una foto, el rostro joven de un muchacho con gorra. «Mi hijo es Julián», dijo con voz quebrada. «Se perdió hace meses. Dijeron que se había ido con los amigos. Nunca me creyó nadie cuando dije que escuché ruidos en la noche, que vi sombras. Si lo que tú viste tiene que ver con él, yo estoy dispuesta a decir su nombre las veces que haga falta».
Otra mujer levantó una foto de Jacinta, la tamalera. Luego un hombre mostró el retrato descolorido de su padre, desaparecido años atrás. Las fotos comenzaron a multiplicarse, hasta que el atrio se llenó de rostros, como si un pequeño panteón se hubiera levantado a cielo abierto. Marta sintió las lágrimas subirle a los ojos. No eran solo historias sueltas, era un tejido de ausencias. «Vamos a hacer una lista», propuso el padre. No de cruces como las de la hacienda, sino de nombres. Nombres de los que faltan. Y la vamos a mandar a donde haga ruido, a la ciudad, a las radios comunitarias, a quien quiera escuchar. Que sepan que aquí hay un pueblo que se atreve a decir: algo pasa y no es normal. Desde un rincón, una voz cortante interrumpió: ¿y no será que con tanta habladera traigan más desgracias? Era don Evaristo, el de la tienda, uno de los pocos con camioneta nueva en el pueblo. El silencio se tensó. «¿Qué es peor, don Evaristo?», replicó Marta. «¿Seguir perdiendo gente sin saber por qué o jugárnosla por la verdad?». El hombre se acomodó el sombrero. «Yo solo digo que el río suena cuando piedras trae. Los de la ciudad se van a olvidar pronto. Los que se quedan mirando somos nosotros. Y luego no quiero que vengan a llorar a mi tienda si las cosas se ponen feas». Doña Aurelia habló por primera vez. «Las cosas ya están feas, Evaristo», dijo. «No más que tú las ves desde atrás del mostrador. Nosotros las vemos en el monte, en las camas vacías, en las mesas cojas. Y te digo algo, cuando la montaña se harta, no pregunta de qué lado vendes». Un murmullo de aprobación la respaldó. Don Evaristo, incómodo, se hizo a un lado, pero no se fue. Esa noche, bajo la luz temblorosa de las velas, empezaron a escribir nombres en una sábana vieja. Cada letra era un pequeño acto de rebeldía. Cada nombre pronunciado en voz alta rompía un poco el silencio que había sido parte del pacto. En los días siguientes, la tensión en San Miguel de la Cumbre se volvió casi física. Algunos vecinos se sumaron a la iniciativa, otros murmuraban que Tomás y Marta estaban provocando a los nahuales. Unos más se mantenían en una cautelosa neutralidad. Pero nadie podía decir que el pueblo seguía igual. Leticia, desde la ciudad, mandó mensajes con capturas de correo. Su organización estaba pidiendo información a Sierra Fina, rastreando denuncias en otros pueblos, cruzando datos de desaparecidos en distintas comunidades cafetaleras. «No están solos», escribió. «Lo que pasa allá se parece demasiado a cosas que hemos visto en otros lados». Una tarde, cuando el cielo se cargaba de nubes negras y el olor a tormenta se acercaba, llegó al pueblo una camioneta blanca con el logo de Sierra Fina. De ella bajaron 2 hombres de camisa planchada y botas limpias. Uno de ellos era el de ojos claros, el mismo que habían visto en la hacienda. El otro era más joven, con lentes y una carpeta bajo el brazo. Convocaron a una reunión informativa en la cancha, como si se tratara de cualquier asunto de compra de cosecha. Varios acudieron más por curiosidad y miedo que por interés real. «Venimos a aclarar malentendidos», dijo el de lentes, sonriendo demasiado. «Hemos sabido que circulan rumores dañinos sobre nuestra empresa. Queremos asegurarles que Sierra Fina cumple con todas las normas. Cualquier desaparición en la región nos duele tanto como a ustedes». Tomás apretó los puños. «¿Les duele tanto que borran nombres de las cartas?», preguntó. «¿O tanto que mandan cobradores que parecen más sombra que humanos?». El hombre de ojos claros se cruzó de brazos, observándolo. «Tomás, Tomás», dijo con una familiaridad fría, «usted está confundiendo las cosas. Esta empresa les ha dado trabajo, ha comprado su café cuando nadie más sube hasta aquí. Y ahora, porque sueña feo en la milpa, quiere culparnos de leyendas». «Yo no soñé», replicó Tomás. «Yo vi. Y tengo pruebas de que ustedes heredaron acuerdos con los antiguos dueños de la hacienda. Aquí no solo se negocia café, se negocia gente.
El de lentes rió, nervioso. «Eso es muy grave, campesino», dijo. «¿Tiene idea de lo que significa acusar así a una empresa legalmente constituida?» «Tengo idea de lo que significa enterrar a los míos sin cuerpo», respondió Tomás. «Y también sé que ya no nos vamos a quedar callados». Envió copias de sus papeles a la ciudad. Allá también los están mirando. Por primera vez, el de ojos claros perdió un poco la calma. Sus pupilas se dilataron, como si una sombra interna se hubiera inquietado. «Estás jugando con cosas que no entiendes», advirtió. «Ni lo humano ni lo otro». Tomás dio un paso al frente. «Tal vez no entienda todo», admitió. «Pero entiendo una cosa. El miedo que ustedes usan se alimenta del silencio. Y aquí ya no hay tanto silencio». De entre la gente, mujeres y hombres empezaron a levantar la voz, mencionando nombres de desaparecidos, exigiendo respuestas, diciendo que no iban a aceptar que siguieran bajando el precio del café mientras en la sierra pasaban cosas inexplicables. El murmullo creció, se volvió oleada. El de lentes susurró algo al oído del de ojos claros. Este los miró a todos, midiendo. Por un instante, Tomás volvió a ver detrás de él aquella sombra imposible, como un animal queriendo salir de un cuerpo humano. «Muy bien», dijo el hombre al final. «Si quieren guerra, tendrán guerra, pero recuerden, la montaña cobra en especie, y no siempre elige al que la desafía. A veces elige a quien más le duele». Subieron a la camioneta y se fueron, dejando un polvo espeso que se mezcló con el olor de la tormenta que por fin empezaba a caer. Las primeras gotas golpearon la tierra como pequeños golpes de tambor. Esa noche, el pueblo entero pareció contener el aliento. El trueno retumbaba en los cerros. El viento hacía que las láminas de las azoteas crujieran. Marta no lograba pegar el ojo. Los niños dormían en el mismo catre, abrazados. Tomás caminaba de un lado a otro, con la medalla remendada en la mano. «Van a venir», dijo Marta, sin rodeos. «No aguantan que se les lleve la contraria». «Que vengan», respondió Tomás. «Ya me cansé de que entren solo a escondidas. Que den la cara, aunque la traigan cubierta de pelo». Doña Aurelia había pasado por la tarde y dejado un ramillete de hierbas en la puerta, junto con una advertencia. «Esta noche no salgan. Pase lo que pase, mantengan la puerta cerrada. Y si escuchan que los muertos llaman, no respondan». No supieron si aquello era metáfora o instrucción literal, pero obedecieron. Cerca de la medianoche, cuando la lluvia se había vuelto una cortina constante, los perros empezaron a aullar al mismo tiempo. No era ladrido de susto por trueno, era un aullido largo, desgarrado, que parecía venir de lo más hondo del animal. Tomás y Marta se miraron. La casa temblaba con cada ráfaga de viento. Luego escucharon los pasos. No eran de botas ni de sandalias. Era algo más pesado, como pezuñas gigantes golpeando la tierra mojada, acercándose por la calle principal. De vez en cuando, un crujido de madera, algún portón golpeado, alguna cerca vencida. Entre trueno y trueno se colaba un sonido que helaba los huesos, respiraciones fuertes, roncas, mezcladas con una especie de risa ahogada. De pronto, alguien empezó a tocar las puertas de las casas del pueblo. 3 golpes lentos, espaciados. 1, 2, 3. El silencio, y luego el mismo ritmo en otra casa, más abajo, y otra, y otra. Era como si una mano invisible fuera marcando a quién le tocaba el turno. Los golpes llegaron, inevitablemente, a la puerta de Tomás. 1, susurró Marta contando sin querer. El sonido retumbó en la madera. 2, la vela frente a la Virgen se estremeció. 3. El último golpe hizo que la silla que habían atravesado bajo la manija se moviera un poco. Los niños se despertaron, llorando en silencio. Tomás se acercó a la puerta, con el corazón desbocado.
«No abras», dijo Marta casi sin voz. «No abras». Del otro lado, una voz habló. No era la del hombre de ojos claros, pero tampoco era desconocida. «Tomás», susurró, «soy Julián». Marta ahogó un sollozo. La madre del muchacho vivía unas casas más abajo. Si esa voz era real o no era lo de menos. El pacto sabía dónde doler. «Ábrenos», continuó la voz. «Hace frío afuera. Nos prometiste que ibas a ayudarnos». Tomás cerró los ojos, con la frente apoyada en la madera. «No eres Julián», dijo con los dientes apretados. «Julián no pediría que entregara a mis hijos por él». Hubo un silencio breve. Luego, la voz cambió, volviéndose más grave. «¿Sabes bien cómo funciona esto?», dijo otra voz, la del hombre de ojos claros, distorsionada. «Si ustedes no entregan, nosotros cobramos donde la montaña señale. Una familia, un cuerpo, un nombre. Ya lo hicimos antes. Podemos hacerlo otra vez». Tomás sintió la tentación más oscura asomarse, la de ofrecerse él mismo, abrir la puerta, salir con las manos en alto, decir «llévenme a mí y dejen al pueblo en paz». Pero recordó las palabras del cobrador. Romper un pacto de sangre requiere sangre, de su lado. Si él se entregaba, el pacto seguiría igual. Otro campesino ocuparía su lugar en la lista. Nada cambiaría. «Esta vez no», dijo, con la frente todavía pegada a la puerta. «Si quieren sangre, vayan a buscarla a las casas grandes, a las oficinas, a los que firmaron los acuerdos. Nosotros ya pagamos demasiado». Un rugido ahogado se escuchó del otro lado, mezcla de rabia animal y frustración humana. La puerta se estremeció, como si algo la golpeara con fuerza. La Virgen en la pared se inclinó un poco. Los niños lloraban abrazados. Marta los cubría con su cuerpo. Entonces, en medio del estruendo de la tormenta, sonó la campana de la iglesia. 1, 2, 3 veces. Luego, sin parar, como llamada desesperada, el padre Lázaro la tocaba con todo su peso, sabiendo que ese sonido era lo único que alcanzaba cada rincón del pueblo. Varias puertas se abrieron. Gente salió con velas, con cruces, con fotos de sus desaparecidos. En vez de encerrarse, como siempre habían hecho, comenzaron a caminar hacia la plaza, bajo la lluvia, formando una procesión improvisada. Las voces se mezclaron en oraciones, gritos, llantos, pero sobre todo en nombres. Julián Santiago, Jacinta López, Pedro Santiago. Cada nombre era una campanada que se sumaba a la otra. El aire se llenó de algo nuevo, no solo miedo, sino resistencia. Tomás sintió que esa fuerza lo empujaba. «Vamos», dijo a Marta. «Ya no basta con aguantar». Abrieron la puerta y el viento les golpeó el rostro. En la calle pudo ver, entre sombras, figuras grandes, encorvadas, con ojos brillando en la oscuridad. No parecían sólidos del todo, como si estuvieran a medio camino entre forma y humo. Pero cada vez que la campana sonaba y un nombre era gritado, las figuras se encogían un poco, como irritadas. Tomás levantó la medalla en alto. «¡No somos ganado!», gritó desde lo más hondo de su pecho. «¡No somos pago de nadie!». Se unieron a la multitud en la plaza. El padre Lázaro, empapado, seguía jalando la cuerda de la campana. Doña Aurelia esparcía sal y hojas de ruda en círculo, murmurando palabras en mixe y español. Las fotos de los desaparecidos se levantaban como pequeñas banderas. En un momento, el trueno pareció callarse. La lluvia aflojó, quedando en un llovizna fina. Sobre la torre de la iglesia, por un segundo, todos vieron algo que no olvidaría. Una figura enorme, como un animal negro con múltiples patas, intentando aferrarse a la piedra mientras la campana seguía sonando. Sus ojos eran muchos y en cada uno parecía reflejarse un rostro del pueblo. Pero con cada repique, las patas se despegaban un poco, la silueta se deshacía,
como si estuviera hecha de humo pesado. «No los estás viendo tú solo, Tomás», susurró Marta. «Todos los ven». Y eso lo cambiaba todo. Un horror compartido ya no podía descartarse como locura individual. La montaña misma parecía estar presenciando aquel desafío. Al final, una última campanada retumbó con fuerza. La figura negra se deshizo en una nube que el viento arrancó de la torre y llevó hacia la sierra, como si la devolviera al lugar de donde nunca debió salir. Los perros dejaron de aullar. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de agotamiento. Tomás, jadeando, miró alrededor. Nadie había desaparecido esa noche. Nadie nuevo, al menos. Pero algo sí se había ido. La sensación de que estaban solos y condenados. Los días siguientes no trajeron milagros, pero sí cambios. Sierra Fina suspendió sus visitas al pueblo hasta nuevo aviso, alegando seguridad. Desde la ciudad, Leticia mandó la noticia. Su caso está saliendo en medios pequeños, nada masivo todavía, pero ya no pueden hacer como que no pasa nada. Otras comunidades están diciendo que les pasa lo mismo. Algunos, como don Evaristo, se mantuvieron recelosos, diciendo que lo peor estaba por venir. Pero incluso él empezó a fiar menos a los mismos patrones de siempre, como si intuyera que el lado fuerte del lazo empezaba a desgastarse. Las desapariciones se detuvieron. No era garantía de nada, pero el monte, por primera vez en años, se sentía menos hambriento. Doña Aurelia decía que el pacto se había agrietado. Los que mandaban ya no podían cobrar con tanta facilidad, no mientras hubiera nombres gritados y fotos en alto. No se rompió del todo, aclaraba. Esos lazos no se cortan de un machetazo, pero ahora, cada vez que quieran cobrar, tendrán que ensuciarse más las manos, y eso los hace visibles, y lo que se ve se puede señalar. Un día, llegó noticia de la ciudad. Uno de los directivos de Sierra Fina había sufrido un accidente en carretera, camino a la sierra. Las malas lenguas dijeron que el coche se salió en una curva sin razón. Los más viejos, en San Miguel, solo comentaron: «La montaña también sabe elegir». Tomás siguió trabajando la milpa, pero ya no lo hacía encorvado, sino con la espalda un poco más recta. Marta se convirtió en punto de referencia para quienes querían contar historias de familiares desaparecidos en otros pueblos. El padre Lázaro gastó más cuerdas de campana en pocos meses que en todos sus años de servicio, porque cada vez que algo extraño se rumoreaba, la tocaba, recordando aquella noche. Los nahuales no dejaron de existir. De vez en cuando, alguien decía haber visto ojos en la barranca o escuchado respiraciones pesadas entre los cafetales. Pero ahora, esas historias ya no llevaban solo miedo, llevaban advertencia. Sabían que, mientras el pueblo se mantuviera unido, nombrando a sus muertos y señalando a sus deudores, cualquier figura que saliera de la oscuridad tendría que enfrentarse a algo que nunca había temido antes: un pueblo despierto. Una tarde, mientras Tomás revisaba la milpa, sintió una presencia detrás. No eran pasos, era esa sensación de piel erizada. Se giró y allí, a unos metros, estaba un perro grande, negro, con ojos amarillos. Lo miraba en silencio. Tomás no levantó el machete, solo se quedó de pie, sosteniéndole la mirada. «Ya sé quién eres», dijo, «y también sé que no mandas solo». El animal inclinó la cabeza, como si lo reconociera. Luego, sin gruñir ni mostrar colmillos, se dio media vuelta y se internó en el monte. No desapareció en humo ni se transformó en hombre, simplemente se fue, como cualquier criatura que acepta que, por el momento, no hay nada que cobrar ahí. Tomás respiró hondo, sintió el peso de todos los años de miedo, de todas las historias que les habían contado para mantenerlos agachados. Y por primera vez entendió que el verdadero horror nunca había sido el nahual en sí,
sino el uso que otros hacían de él. Esa noche, sentado junto al fogón con Marta y los niños cerca, dijo en voz alta: «No sé si algún día se va a romper del todo ese pacto viejo. Pero mientras sigamos diciendo nuestros nombres y los de los que ya no están, mientras no aceptemos que somos nadie, no van a poder seguir cobrando tan fácil». Marta apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces, sigamos contando», susurró. «Historias de miedo, sí, pero también de quiénes somos, para que ni el monte ni los de arriba se olviden». Afuera, la sierra de Oaxaca se recortaba contra un cielo lleno de estrellas. En algún rincón, los nahuales seguían merodeando, atentos a los cambios. Pero esa noche, en San Miguel de la Cumbre, el silencio que cayó no fue de resignación. Fue el silencio de un pueblo que, después de siglos de susurros, por fin había aprendido a hablar en voz alta.